Un buen día, estimados seguidores. En esta oportunidad continuamos con el tercer video tutorial de Estadística Fácil, que consiste en ingreso y preparación de los datos. En el video anterior les había comentado el trabajo de investigación ejemplo que vamos a desarrollar a lo largo de estos videotutoriales, y consistía en el desarrollo de un trabajo que tenía en cuenta dos variables: la variable capacidad de agencia de autocuidado y la variable calidad de vida en salud de los adultos mayores. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta algunas consideraciones al momento de realizar el análisis estadístico, que lo vamos a ver en este video tutorial, que nos va a servir durante el desarrollo de todos los videos tutoriales siguientes. Consideraciones iniciales. Es muy importante para poder realizar el tratamiento estadístico de los datos elegir un software adecuado, codificar los instrumentos, también elaborar la plantilla, ingresar los datos, limpiar esos datos, preparar esos datos y luego presentar resultados. ¿En qué consiste la parte de codificación de los instrumentos? Cuando yo me voy y encuesto a las personas, ya tengo todas las encuestas respondidas, es muy importante que el investigador pueda colocar un número a todas aquellas encuestas. Por ejemplo, por ahí tengo la encuesta número 1, ahí está la encuesta número 2, y así todas las encuestas deben estar debidamente codificadas. Luego elaboramos la plantilla. Eso se hace en vista de variables. Recomendaciones: elegir el tipo de datos numérico. En esta parte es muy importante hacer caso a estas recomendaciones. Nos menciona que debemos elegir como tipo de datos numérico para ingresar solamente números. En caso sea una variable cualitativa, pues en la columna valores voy a especificar qué cualidades corresponden a un determinado valor. Por ejemplo, si es sexo, qué número corresponde a masculino, qué número corresponde a femenino. También es importante definir los valores de la variable o ítem, definir el valor perdido que voy a ingresar yo cuando encuentre que una persona no ha respondido a alguna pregunta, y definir la escala de medición de la variable. Para ello es muy importante que nosotros conozcamos la clasificación de las variables según su naturaleza. Luego viene el ingreso de los datos, que consiste en colocar las respuestas de cada uno de los individuos en base a las variables ya declaradas. Luego viene el proceso de limpieza de los datos, y las recomendaciones que debemos tener en cuenta acá es contar la cantidad de ítems perdidos por cada una de las variables, comparar esa cantidad de preguntas no contestadas con los criterios de limpieza ya establecidos. Y nosotros en el video anterior habíamos dicho que teníamos que eliminar a todas aquellas personas que habían dejado en blanco por lo menos una pregunta, y luego seleccionar a aquellos individuos que han contestado al 100% de las preguntas en cada una de las variables. Luego viene el proceso de preparación de los datos. Para ello también tenemos algunas recomendaciones: realizar la sumatoria de los ítems por cada dimensión y por cada variable de estudio, y con las puntuaciones totales realizar las operaciones correspondientes de cálculos y transformaciones hasta conseguir la forma final planteada en la operacionalización de variables. Lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, para la variable capacidad de agencia de autocuidado, hay que sumar, realizo una sumatoria de esas 24 preguntas, qué valores han ido marcando cada uno de ellos. A esa puntuación final le tendré que organizar en los niveles bajo, medio y alto de la capacidad de agencia de autocuidado. Un detalle muy importante acá es tener en cuenta el proceso de recodificación cuando existen los ítems negativos, que en este caso, en el ejemplo que nosotros estamos presentando, tenemos ítems negativos en la variable capacidad de agencia de autocuidado y también ítems negativos en la variable calidad de vida en salud. Por lo tanto, eso lo vamos a ver más a detalle al momento de desarrollar ya la siguiente parte del proceso de preparación de los datos. Y como parte final viene la presentación de los resultados. Aquí también tenemos algunas recomendaciones: revisar los objetivos del proyecto de investigación. Cada resultado que genero yo a través del SPS tiene que ser en respuesta a los objetivos que tengo planteados en mi trabajo de investigación. Establecer las pruebas estadísticas correspondientes, la forma de presentación de los resultados para cada objetivo y evaluar los supuestos para cada una de las pruebas. Es muy importante aquí tener en cuenta toda la teoría de la estadística para no presentar pruebas estadísticas erróneas y
hacer un análisis correcto de la información. Muy bien, iniciamos entonces con la parte de la elaboración de la plantilla. Para eso vamos a abrir el SPSS. Ahora vamos a vista de variables, porque acá tengo que declarar todas las variables que tengo en el instrumento que estoy utilizando dentro de esta investigación. Vamos a colocarlo acá al costado. Tengo el instrumento y la ventana principal del SPS en la pestaña vista de variables activado. Esta columna nombre, yo voy a declarar cada una de las variables que estoy utilizando. En primer lugar, es muy importante considerar el número de la encuesta. Como les expliqué anteriormente, es muy importante que nosotros enumeremos cada una de las encuestas después de haber sido respondidas. Por lo tanto, acá tendremos el código de la encuesta. Y ahora sí, empezamos a ingresar cada una de las variables que nosotros hemos declarado en el instrumento. Tenemos edad. La recomendación era ingresar todas las variables como numéricas. Esta columna de anchura me indica la cantidad de caracteres que me va a poder digitar al momento de ingresar una respuesta. Decimales me indica la cantidad de decimales que yo voy a visualizar en la vista de datos. Para la variable edad no necesito decimales, por lo tanto lo dejo en 0. Del mismo modo para el código no necesito decimales. Acá en etiqueta se coloca la pregunta completa. Tengan en cuenta que si ustedes escriben en esta parte el nombre de la variable separada por espacios, no les va a aceptar, les va a salir un error. Acá en esta columna nombre solamente se acepta palabras sin espacio. En la columna etiqueta tengo la opción para poder colocar la pregunta completa. En este caso se repite el nombre de la misma variable. En la columna valores, como es una pregunta abierta, yo no voy a colocar nada. En la columna perdidos, ¿qué valor yo voy a colocar si la persona no responde a la pregunta edad? Bueno, especificaré generalmente por estándar se utiliza cualquier número del orden 9. Puede ser el número 9, número 99, número 999. Como estoy trabajando con adultos mayores, pues no es recomendable colocar el 99 porque puede existir una persona con una edad de 99 años y si yo coloco ese valor como perdido no va a considerar a esa persona dentro del análisis. Entonces vamos a colocar el número 999. Aceptar. Esta parte de columnas me especifica la cantidad de caracteres que se van a hacer visibles en la vista de datos. Recuerden, la columna anchura, cantidad de caracteres que voy a poder escribir y columna, cantidad de caracteres que yo voy a poder visualizar en la vista de datos. Alineación, esta columna es como el Word, es cuestión de visualización. Si deseo puedo colocar los datos alineados a la izquierda, a la derecha o centrados. Es muy importante esta columna. Medida. ¿A qué tipo de medida corresponde esa variable? Para ello es muy importante conocer la clasificación de las variables según su naturaleza. Y aquí tenemos esa clasificación. Las variables se clasifican según su naturaleza en variables cualitativas y en variables cuantitativas. Estas a su vez se subdividen, las variables cualitativas, en nominales y ordinales. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos? Que las variables cualitativas nominales describen una cualidad en general sin tener en cuenta un orden entre las categorías medibles de la variable. En cambio, las variables cualitativas ordinales describen cualidades, pero existe un orden entre las categorías medibles de la variable. Tenemos las variables cuantitativas, discretas y continuas. Las variables cuantitativas, pues como su propio nombre lo dice, va a expresar cantidades. Es muy importante que nosotros conozcamos que si tenemos una variable cualitativa nominal, el tipo de medida en el SPS que vamos a especificar es nominal. Y si tenemos variables cualitativas ordinales, el tipo de medida en el SPS que vamos a especificar será ordinal. Pero si nosotros tenemos variables cuantitativas que van a representar cantidades, en el SPS elegiremos el tipo de medida escala. Vamos a ver cómo es eso. Aquí estamos con la variable edad. De acuerdo a esta explicación, el tipo de medida para la variable edad será escala porque es una variable cuantitativa. Y la columna rol
es muy importante que nosotros también especifiquemos si vamos a hacer análisis de datos para poder generar árboles de decisión u otro tipo de análisis. Pero si ustedes están desarrollando un trabajo de relación, no es importante colocar esto. Todas las variables lo colocan como entrada. Pero si yo voy a hacer un análisis de árboles de decisión, es muy importante que especifique el rol que cumple la variable dentro de ese conjunto de datos que yo estoy analizando. Pasamos con la siguiente variable. Es la variable sexo. Colocamos del tipo numérico, aunque no es una variable cuantitativa. Acá en etiqueta colocamos sexo del encuestado. En valores, acá sí es muy importante especificar cuáles son los valores, las categorías medibles de esa variable, y son solamente dos, uno masculino y dos femenino. Doy clic en este botón y aparece un nuevo cuadro de diálogo. En la columna donde dice valor coloco 1 y colocaré masculino. Añadir, coloco el valor 2 y a quien representa según el instrumento a femenino. Añadir, aceptar. Valores perdidos, vamos a considerar para esta variable, si no me responde, el valor 99. Aceptar, columnas dejamos ahí. El tipo de medida, ¿qué tipo de variable es? Una variable cualitativa nominal. Por lo tanto, el tipo de medida acá en el SPS será nominal. Luego tenemos la variable procedencia. Colocamos los valores de esa variable. Es muy importante considerar los códigos que ya han sido declarados en el instrumento. 1 es costa, 2 sierra, 3 selva. Añadir, aceptar. Perdidos, vamos a colocar el valor 99. Aceptar. Tipo de medida para la variable procedencia, nominal. Luego tenemos la variable estado civil. Miren ustedes, acá he puesto a propósito un espacio. Si yo paso al otro lado, me dice el nombre de la variable contiene un carácter no permitido. Por lo tanto, no puedo escribir con espacios. Colocaré estado C en el nombre de la variable. Luego tengo acá, luego quito los decimales. Acá coloco en la columna etiqueta, si puedo colocar con espacio, estado civil. Luego voy a la columna valores y especifico cada uno de los valores. 1, soltero. 2, casado. 3, divorciado. 4, viudo. 5, unión libre. Aceptar. En la columna perdidos, igual identificamos ese valor, 99. Aceptar. Tipo de medida de esta variable estado civil, nominal. Un detalle que me estaba olvidando explicarles a ustedes es que no estamos colocando qué representa este valor 99. Si ese valor 99 nosotros lo vamos a ingresar, vamos a digitar si encontramos por ahí que una persona no ha respondido a alguna pregunta. Entonces hay que indicarle qué significa ese número 99. Para ello nos vamos a la columna valores de cada una de las preguntas e ingresamos el valor 99. Significa no contesta. Añadir, aceptar. De la misma forma vamos añadiendo a las otras preguntas. Luego tenemos la variable escolaridad. Quitamos los decimales. Colocamos en etiqueta escolaridad. 1 primaria, 2 secundaria. Después que hemos ingresado todos los valores de esta variable, también especificamos el valor perdido y acá en tipo de medida escolaridad es ordinal. Luego colocamos enfermedad, que es una pregunta abierta. Quitamos los decimales. Nominal, valor perdido 99. ¿Qué significa ese 99? No contesta. Muy bien, hemos terminado de ingresar todas las variables generales, las variables de identificación que se consideraron en este instrumento. Luego vamos a la segunda parte que tiene que ver con las preguntas que miden la capacidad de agencia de autocuidado. Y para ello yo tengo 24 preguntas. Entonces una manera sencilla es ingresar pregunta 1, pregunta 2, P3, P4 o algún nombre que me ayude a identificar qué son cada una de las preguntas que se consideraron en ese instrumento. Para ello yo voy a utilizar el Excel. Es una herramienta muy útil el Excel para poder generar nombres de preguntas. Voy a colocar CAA1 para indicar que es la pregunta número 1 de la capacidad de agencia de autocuidado. CAA2 para indicar que es la pregunta número 2 de la capacidad de agencia de autocuidado. Y luego arrastro para generar las 24 preguntas. Ahí está. Luego que ya tengo los nombres, simplemente copio del Excel y ahora sí me voy al SPS, en donde estaba llenando en vista de variables, ingreso esos valores.
valores. Anticlic, pegar, ya está. Tengo desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 24 que miden la capacidad de agencia de autocuidado, todas de forma numérica, pero todas deben tener como decimales 0, porque estos valores, si ustedes se dan cuenta, son solamente 1, 2, 3, 4, 5, no tienen decimales, por lo tanto estos decimales tienen que quedar en 0. Para ello yo puedo copiar, miren, voy a ir acá, control C, luego bajo con la flecha direccional. Me gustaría mostrarles en estos momentos a ustedes a qué llamo direccional. Vamos acá al Google y acá tengo un teclado. Estas son las direccionales: hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y otra de las teclas que nosotros vamos a utilizar es la tecla Shift, esta de acá o esta de acá. Muy bien, con esas indicaciones vamos entonces a continuar. Como ya he copiado, ahora presiono la tecla Shift y mantengo presionado, y con la direccional hacia abajo voy seleccionando todas las casillas. Listo. Ahora, cuando ya está seleccionado todo, presiono la tecla Control y la tecla V y automáticamente se han copiado en todos ellos el valor 0 para la columna decimales. Eso es para ahorrar tiempo. Cuando hablo de la tecla Control, por favor, es esta de acá. Muy bien, ¿qué más es lo que tengo que hacer para estas preguntas? Si ustedes se dan cuenta, la escala de medición es la misma para todas. Entonces puedo hacer solamente en una y copiar los valores para todas las demás preguntas. También es muy bueno darnos cuenta que el valor 99 se va a repetir para todas ellas. Entonces voy a ingresar acá, valores perdidos 99, aceptar, presiono anticlic, copiar y presiono el clic y arrastro hacia abajo para seleccionar todos, o también lo pueden hacer con el método anterior, luego anticlic y pegar. Es importante que les pueda explicar a ustedes a qué llamo clic y a qué llamo anticlic. Clic es cuando yo presiono el botón izquierdo del mouse, este lado, y anticlic es cuando presiono el botón derecho del mouse. Muy bien, ahora llenamos los valores de cada una de las preguntas, las posibles respuestas en la columna valores. Vamos acá, valor 1 que es nunca, añadir, valor 2 que es rara vez, añadir, valor 3 que es a veces, valor 4 a menudo, valor 5 siempre, añadir, y el valor 99 que va a representar a aquellas personas que no contestaron a esa pregunta. No contesta. Añadir, aceptar. Como ya tengo yo declarado las posibles respuestas para la pregunta número 1 y veo que son las mismas opciones para las demás preguntas, clic derecho, copiar, y con el clic izquierdo presionado arrastro hacia abajo, he seleccionado todos, clic derecho, pegar. Ya tengo para todas aquellas preguntas de la variable capacidad de agencia de autocuidado sus posibles respuestas. Muy bien, ¿qué tipo de medida es esta? Medida ordinal. También acá podemos nosotros copiar. A ver, selecciono control C, direccional hacia abajo, presiono la tecla Shift y hacia abajo, direccional hacia abajo, control V. Listo, ya tengo declarada mi plantilla, pero algo más falta acá. Tengo que ingresar las preguntas. ¿Cuál es la pregunta número 1 de la capacidad de agencia de autocuidado? Bueno, esto yo lo tengo en un Word. Puedo abrir el Word. Aquí tengo el Word abierto y tengo todas las preguntas. Selecciono las preguntas, copiar. Voy al SPSS, me sitúo a la altura de la pregunta número 1 en la columna etiquetas, clic derecho, pegar. Se han pegado todas las preguntas de la variable capacidad de agencia de autocuidado. Lo que nos falta ahora entonces es generar la plantilla para ingresar la segunda parte del instrumento. Y la segunda parte del instrumento, si ustedes se dan cuenta, es la variable calidad de vida en salud. Voy a hacerlo también en el Excel. Voy a colocar calidad de vida 1. CB1, voy a colocar CB2 y voy a generar hasta la pregunta número 12. Muy bien, copio, clic derecho copiar, clic derecho pegar. Ahí está, ya tengo las 12 preguntas que miden la variable calidad de vida en salud, y de manera similar yo voy a quitar los decimales. Ya saben ustedes cómo se hace eso. Copio uno de ellos con control C y presiono la tecla Shift direccional hacia abajo. A ver, aceptar acá, control V, y ya he copiado todos esos valores. Y tengo que colocar las opciones de respuesta de esta variable. Para la pregunta número 1 me dice que la medición es en escala de 1 al 5, donde 1 significa excelente, añadir, 2 significa muy buena, 3 buena, añadir, 4 regular y 5 mala, añadir. Valor 99, no se olviden, no contesta. Aceptar. Listo. Ahora especificamos el valor 99.
medición. De manera similar, la pregunta número 2, con estas posibles respuestas: 1, sí, me limita mucho; 2, sí, me limita un poco; 3, no, no me limita nada. Y si ustedes se dan cuenta, esto mismo se repite para la pregunta número 3. Para la pregunta número 4, la medición es dicotómica: el valor 1 sí, valor 2 no. Esto ustedes lo tienen que ingresar, por favor, de la manera como se especifica en el instrumento. Acá ustedes detienen el video un momento, ven las opciones de respuesta y van ingresando para no extender mucho el video. De la misma forma vamos haciendo con las demás preguntas hasta la pregunta número 12, que también realiza una medición con escala de 1 al 5. Una vez que hemos terminado de declarar todas nuestras variables de nuestro instrumento, es muy importante que ustedes empiecen a ingresar las respuestas de esas encuestas. Entonces acá tengo al encuestado número 1, la encuesta número 1. Viene un participante, me dice: yo tengo 55 años de edad, pertenezco al sexo masculino, tengo como lugar de procedencia la costa, mi estado civil es unión libre. Y vamos a ver qué es unión libre. Si no me acuerdo, voy acá, unión libre, lo selecciono, vemos el número, es el número 5. Escolaridad, solamente tengo primaria. Enfermedad, yo tengo la enfermedad de hepatitis. Y luego empiezo a ingresar, bueno, un pequeño detalle. Si ustedes se dan cuenta, acá no me permite, en la variable enfermedad no me permite ingresar letras. Yo he escrito hepatitis y cuando voy hacia la otra se desaparece y hay un sonido que emite el software. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque en vista de variables, si yo me voy a ver que es enfermedad, el tipo de dato que yo voy a ingresar a la base de datos le estoy diciendo que es un dato numérico. Por lo tanto, voy a la columna valores y le digo: voy a ingresar el primer valor. ¿Qué enfermedad corresponde? Hepatitis. Muy bien, aceptar. Ahora sí voy acá y solamente digito el valor 1. Acá vamos a activar las etiquetas de valor y ya sé que ese valor 1 es la enfermedad hepatitis. Luego vamos a las siguientes preguntas. En la primera pregunta me contestó siempre, se llevó 5 puntos. En la siguiente pregunta contestó también siempre. En todas esta persona ha contestado siempre hasta la pregunta número 10, pero en la pregunta número 11 él me contesta nunca. Por lo tanto, nunca está representado por el valor 1. Las demás me dice siempre, 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 siempre. En la pregunta número 20 él me dice rara vez. Vamos a ver qué valor es rara vez. A ver, seleccionamos. Rara vez es el valor 2. Avanzamos. Pregunta número 21 marcó el valor 3. Siempre, siempre. Y la última pregunta también marcó siempre. En la variable calidad de vida en salud, esta persona ha marcado que tiene una excelente calidad de vida. Y si ustedes se dan cuenta en el instrumento, si marca excelente calidad de vida, quiere decir que ha marcado esta casilla. Por lo tanto, voy a ingresar el número 1. Ahí ingresamos el número 1 y ingresamos para cada una de las preguntas el valor correspondiente que ha marcado el individuo. He ingresado los datos del primer encuestado. Entonces el trabajo es ingresar de esta forma las respuestas de todos los encuestados. En este trabajo de investigación se dirigió la encuesta a 204 personas, pero en mi tamaño de muestra yo había especificado 175. Por lo tanto, no voy a trabajar con las 204 personas. ¿Por qué se encuestó a 204 personas? Porque probablemente no todas de ellas me respondan a todas las preguntas que se plantean. Y si no me han respondido por lo menos a una pregunta, esa persona tiene que ser eliminada. Entonces, como precaución, se ha encuestado a las 204 personas, considerando que puede haber algunas personas que no han contestado a todas las preguntas y pues ellas van a ser eliminadas al final. Si es que tengo más de 175, realizaré una eliminación aleatoria de los casos. O en todo caso, si llego a los 175, ya trabajaré con ellos. Pero también puede darse la situación en que no tengo a los 175 encuestados. Entonces tengo que ir y encuestar a más personas para llegar a completar el tamaño de muestra especificado en el trabajo de investigación. Muy bien, si ustedes se han dado cuenta, acá ya tengo la base de datos completa, la base de datos llenada de todas las respuestas
de los participantes en este estudio. Ahí tengo hasta la variable calidad de vida número 12. Muy bien, me estoy desplazando con la direccional. Si ustedes se dan cuenta, dentro de este instrumento tengo los valores 99, que significa que esa persona no respondió. Es un valor perdido. Vamos a activar esto. Ahí está, me dice que esto es un valor perdido. Si revisamos nosotros toda esta base de datos, nos vamos a dar cuenta que hemos ingresado a los 204 encuestados, tal cual han respondido a las preguntas. En eso consiste la declaración de las variables, elaboración de la plantilla y el ingreso de las respuestas de los encuestados a la base de datos. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en el siguiente video tutorial.